Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Mi nombre es Dayana Evia Ibaca, yo soy abogada boliviana y en esta oportunidad les voy a hacer una presentación sobre un Doing Business in Bolivia. Cómo hacer negocios en Bolivia. Bueno, sí. Como para ir entrando un poco a dar conocimiento sobre Bolivia en general. Bolivia está dividida administrativamente en 9 departamentos. Tenemos una extensión superficial de 1.098.582 kilómetros cuadrados, con una población, de acuerdo al último censo, de 10.887.882 habitantes, un PIB per cápita de $3.345, donde el 60% de la población se denomina perteneciente a las etnias indígenas, aymaras, quechuas, guaraníes. Tenemos una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la región andina, en el altiplano, y unos 2.500 metros en la región subandina, que es la zona del valle, y aproximadamente 400 metros en la región de los llanos, que es la sabana. Actualmente el modelo económico que tenemos en Bolivia se origina en la extracción y exportación de recursos naturales, principalmente gas y minerales. Ese es el motor de la economía boliviana. Y estamos sujetos al modelo económico, social, comunitario, productivo, desde aproximadamente el año 2006, donde la intervención del Estado es bastante fuerte como agente económico en sectores estratégicos, por ejemplo, hidrocarburos, en minería, en agua, electricidad, telecomunicaciones, servicios. Se abastece en primer lugar al mercado interno y luego recién al mercado externo. Finalmente, el Estado hace una redistribución de los ingresos. Ese es el modelo económico, social, comunitario, productivo en el cual estamos inmersos. Para las inversiones extranjeras, nos regula la Ley de Inversiones, que fue promulgada en abril del año 2014, es la Ley 516, otorga al inversionista los mismos deberes, derechos y garantías que a los nacionales. Entonces, para poder constituir una sociedad en Bolivia con capital extranjero, no se requiere una autorización previa ni un registro previo, y una vez que está constituida la empresa, la misma debe obtener personalidad jurídica, quedando ya sujeta a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Solo en algunos casos, de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla, es de manera obligatoria tener socios bolivianos. ¿Para qué? Para que haya mayor control de parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, las empresas de transporte requieren que haya un 51% de participación local y un 49% de participación extranjera. Son de las pocas restricciones que existen para el tema de las constituciones de sociedades. En cuanto ya a la constitución de una sociedad en Bolivia, existen diversos tipos societarios, donde los más utilizados por los inversionistas extranjeros son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Asimismo, la constitución de una sociedad sucursal de la sociedad extranjera que se vaya a considerar, ¿no? Entonces, en una sociedad anónima se asocian capitales
y de las personas que lo conforman. Está regulada por el Código de Comercio. Se requiere un mínimo de 3 accionistas y no existe un máximo en este caso. El capital social mínimo, de acuerdo al Código de Comercio, no se determina un mínimo. Sin embargo, el valor nominal de cada acción es de 100 bolivianos o múltiplos de 100, y estas acciones son indivisibles, y estos montos son indivisibles también. La responsabilidad está limitada al monto de las acciones que se hayan suscrito, y el mayor órgano que expresa la voluntad de la sociedad es la Junta General de Accionistas. En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, es una sociedad de personas donde priman las personas sobre sus aportes. Las personas pueden ser naturales o jurídicas. También está regulada por el Código de Comercio, y aquí el número de socios que la integran es de 2 hasta un máximo 25 personas. El capital social, al igual que en las sociedades anónimas, para las cuotas de capital no existe un mínimo. Sin embargo, cada cuota de capital no debe tener un valor inferior a 100 bolivianos y puede ser en múltiplos de 100 igualmente. La responsabilidad está limitada al monto de los aportes de los socios. Y el órgano mayor que expresa la voluntad de la sociedad es la Asamblea de Socios. En el caso de una sociedad sucursal del extranjero, se adapta a cualquiera de estos 2 tipos societarios. Si, por ejemplo, es una sociedad por acciones de Chile, llega a ser como una sociedad anónima. Entonces, igualmente está regulada por el Código de Comercio. No aplica el número de socios porque va a tomar la constitución de su casa matriz. Y en cuanto al capital social, como ya cuenta con el capital social de la empresa de origen, se debe asignar un capital social y acreditarlo ante una entidad bancaria, que es un capital operativo más que nada, ya en Bolivia, ¿no? La responsabilidad, todo se sujeta al tipo societario de la sociedad en el exterior. Y también el órgano que expresa su voluntad, de acuerdo al tipo societario de origen. ¿Cómo se obtiene la personería jurídica en Bolivia? Y el registro también como empleador. En Bolivia, primero se hace la reserva del nombre mediante el control de homonimia. Se constituye legalmente la empresa mediante protocolos de constitución y de representación legal son documentos separados que se hacen protocolizar ante notario de fe pública. Luego se obtiene el NIT, que es el número de identificación tributaria, ante el Servicio de Impuestos Nacionales, para luego conseguir la matrícula de comercio ante el Servicio Nacional de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones, que actualmente es el SEPREC. Finalmente se obtiene la licencia de funcionamiento ante la municipalidad, de acuerdo al domicilio de la sociedad, y el registro del empleador, que lo puse como título, como subtítulo, es muy importante, ya que independientemente de que la empresa tenga o no tenga empleados, igualmente se debe hacer este registro obligatorio de la empresa, ¿no? Luego vienen las cajas de salud, AFP, fondos de vivienda. Actualmente la gestora pública, que es la administradora de los fondos de pensiones, ha tomado las funciones antiguas de la AFP, y esta gestora pública está administrada por el Estado. Entonces hace las veces de las AFP. Entonces, para el registro ante estas entidades se debe contar con la planilla de empleados. Posteriormente, el ministerio al cual se vaya a dedicar la actividad de la compañía se debe registrar para pedir las autorizaciones, o las cámaras de comercio, Cámara Nacional de Comercio, en su defecto la Cámara de Industrias, CAINCO, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz.
y bueno, dependiendo de la actividad a la que realice. ¿Cuál es la diferencia entre una sucursal y una subsidiaria? Como les explicaba un poco antes, la sucursal tiene automáticamente que tomar la forma de una sociedad anónima o una SRL. Una subsidiaria puede tomar la forma que guste porque se está constituyendo como una sociedad nacional, solo que tiene capitales extranjeros, ¿no? Entonces puede ser una sociedad anónima o una SRL. ¿Qué es lo más conveniente? Por practicidad, una sociedad de responsabilidad limitada, ya que es menos regulada, menos fiscalizada en general. Las sociedades anónimas en Bolivia son consideradas sociedades como grandes contribuyentes y por lo mismo están por esa clasificación que les da el Servicio de Impuestos Nacionales, están muy supervisadas. En cuanto a una sucursal, las utilidades son remitidas a la casa matriz y grava adicional al impuesto a las utilidades el 12.5% de manera adicional, como les digo. En el caso de una subsidiaria, el tratamiento impositivo es igual al de una sociedad nacional. La sucursal debe acreditar vigencia de personería jurídica en origen. Una subsidiaria debe acreditar vigencia de personería jurídica en origen en caso de que la compongan a la sociedad los socios o accionistas sean personas jurídicas. Entonces ahí se debe acreditar la vigencia de la personería jurídica en origen. Para una sucursal debe estar facultada para establecer sucursales en el exterior, efectivamente, y para una subsidiaria debe estar facultada para constituir sociedades o formar parte de estas en el exterior. Esto dentro de los estatutos sociales o en su defecto, en caso de no contar con esta autorización expresa, entonces se puede hacer un acta mediante una junta y se determina que la sociedad se va a constituir en el exterior y se autoriza para que se haga, ¿no? Tanto la sociedad debe estar autorizada como el representante legal para constituir y firmar poderes en algún caso o firmar directamente en representación de la sociedad en el exterior. La Constitución me refiero. ¿Cuáles son los tiempos de constitución de sociedades en Bolivia? Cuando hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada, son 20 días aproximadamente, incluso pueden ser menos. Hay que considerar que en general las sociedades que vienen desde el exterior la componen personas jurídicas y una combinación con personas naturales o a veces solo personas naturales o solo personas jurídicas. Entonces depende también bastante de que se pueda obtener la documentación apostillada, protocolizada, apostillada para que pueda venir a Bolivia. E incluso si es una sociedad que tiene la documentación en otro idioma, debe ser traducido también en origen. En el caso de una sociedad anónima son 30 días aproximadamente. Sobre la constitución de sociedades, esto lo dejo aquí, después se les hará llegar la presentación solamente para que tengan una idea de qué es lo que contiene, ¿no? En la minuta de constitución, lugar y fecha, nombre de las personas que lo integran o sociedades, todas las indicaciones mínimas de ley, el nombre y dirección de la empresa, es importante tener el domicilio legal de la compañía. No se puede tener un domicilio virtual como en algunos países se les facilita esta alternativa. En Bolivia es imprescindible. Giro o razón social. En cuanto a este tema del giro o razón social, en el caso de ser una sociedad anónima, debe estar la actividad principal de la sociedad debe leerse en el nombre. Por ejemplo, una empresa que desarrolle algún tipo de ingeniería no sé, de gas, de instalación de gas. Entonces se debería tener como alternativa para el nombre, por ejemplo,
no sé, que se llame Bolivia PAC. Bolivia PAC, ingeniero, por decir, o ingeniería en gas, o gas, alguna cosa que esté relacionada con la actividad. Debe estar involucrado en el nombre, ya que al inicio en la búsqueda y solicitud de reserva de nombre, la actividad es bien fiscalizada en todo el contexto del objeto social para determinar el nombre y dar la autorización del nombre. Bueno, el monto de las acciones o cuotas de capital también es importante ver cuál es la distribución, ¿no? El plazo de duración, la vigencia máxima es 99 años en Bolivia. Los representantes legales puede ser 1 o 2, o un solo representante legal y nombrar apoderados para las demás o para las actividades que se necesiten. Y bueno, y ahí las decisiones, previsiones de reserva y derechos, obligaciones y también las disoluciones, liquidaciones y arbitraje, ¿no? Este es una captura de un NIT. Así es como sale el número de identificación tributaria y cuando se registran ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces va el representante legal con el poder que se le otorgó de la sociedad con la escritura de constitución, más las cédulas de identidad, qué sé yo, y para determinar el domicilio se piden algunos requisitos de ubicación, y con eso se obtiene de manera inmediata el NIT. Y aquí también hay que aclarar que el inicio de actividades en las sociedades no se pueden dejar en stand-by hasta que se determine empezar realmente con la sociedad. No, desde el momento en que se otorga el número de identificación, corren las obligaciones de declaraciones mensuales y las que sean pertinentes de acuerdo al tipo de actividad. Actualmente, como les comentaba, la matrícula de comercio la otorga el CEPREC en coordinación con el Viceministerio de Industria y Comercio Interno. Y una vez que se obtiene la matrícula de comercio, también se hace el registro de los testimonios de constitución y el testimonio de poder ante esta institución, ante el CEPREC. El siguiente paso es la inscripción a la municipalidad y se obtiene la licencia de funcionamiento de acuerdo a la actividad económica, y el arancel que se debe pagar también va a depender de la ubicación donde se tenga el domicilio legal, de los metros cuadrados del establecimiento, y bueno, si es una fábrica, si es solamente una oficina comercial, son varios factores que aplican para que ellos puedan determinar el monto. Esta es una de Santa Cruz específicamente. Posteriormente vienen las inscripciones a la Caja Nacional de Seguros, que en Bolivia existen la Caja Nacional y otras cajas privadas de salud o públicas, y esto cubre accidentes comunes y atenciones a corto plazo, ¿no? Luego viene el registro de la empresa ante la gestora pública de seguridad social a largo plazo, que recién tomó las actividades que tenía las AFP desde el 5 de abril, desde este 2023. Actualmente aún está en traspaso de datos y de información, ya está funcionando como receptora de aportes, pero todavía está en proceso de adaptación. Entonces tiene algunas falencias, más que nada en cuanto a rapidez, ¿no? Y aquí todos los nuevos empleados cotizan en esta institución. También tenemos el registro de empresas en fondo de pensiones, las AFP, las antiguas AFP, que igualmente se pasa a la gestora pública, todavía tiene el registro como AFP, pero todo esto pasa ya a la gestora. Y aquí perdón. Luego viene el registro al fondo de vivienda, FONVI, que esto
todas las empresas están obligadas a registrarse y realizar los aportes patronales y también de los empleados, de acuerdo al Decreto Supremo 21.660. Finalmente, la inscripción en las cámaras del sector respectivo. Esto depende de la decisión de la empresa, por supuesto, pero en general la mayoría de las empresas desean inscribirse de acuerdo a la actividad. Y ¿por qué? Porque las cámaras agrupan a distintas empresas de acuerdo a los sectores y a las regiones del país, y estas ofrecen algunas ventajas dentro a sus mismos asociados, ¿no? Y estas están divididas en el sector industrial y también sector comercial. ¿Qué documentación se requiere para la constitución de una sociedad del extranjero? Y en el caso de las sucursales o subsidiarias de las empresas extranjeras. Una sociedad constituida en el extranjero, para constituir una sociedad en Bolivia, debe acreditar que está organizada, habilitada legalmente de acuerdo a las leyes de origen, y todos los documentos deben ser autenticados y debidamente apostillados, además de traducidos, si se da el caso, en origen. Para la inscripción de una sociedad constituida en el extranjero, se deben tomar en cuenta algunos requisitos. Se requiere un testimonio de la escritura pública. En Bolivia se denomina testimonio, pero en general es la escritura pública para la apertura de la sucursal o representación permanente de la sociedad comercial constituida en el extranjero. Entonces, esta debe tener las facultades, como les decía antes, del representante legal, y debe indicar toda la historia de la sociedad en caso de que haya tenido modificaciones. También debe venir todo eso dentro de la sociedad. El inicio de la sociedad y sus modificaciones, estatutos, reglamentos. Se debe considerar la vigencia de la sociedad, el número de identificación tributaria, o registro, como se le llama en Chile, el RUT. Y entonces, con todos esos documentos, una vez que llegan a Bolivia, traducidos y apostillados, se genera en notaría un documento que es el testimonio o protocolización, para considerar que la sociedad extranjera tiene personería jurídica vigente. Y de esta manera recién se puede constituir la sociedad en Bolivia, considerando a esa sociedad uno de sus socios. Igualmente, por separado, si bien en general la mayoría de los tipos de las regulaciones extranjeras, como es el caso de Chile, el poder viene inserto dentro del testimonio de constitución o dentro de la escritura de constitución. En Bolivia es una exigencia tenerlo por separado. Entonces, igualmente, de acuerdo a la documentación que se acompañe, se va a obtener el testimonio del poder del representante legal. Y para que pueda ejercer el representante legal en Bolivia las funciones de representación, necesita tener una visa de residencia. En este caso, si es extranjero, ¿no? Una visa de residencia, y también tiene que considerar que la residencia en Bolivia, al salir por más de, o sea, tiene que permanecer en Bolivia y no salir dentro de un año calendario por más de 90 días. Entonces, es un poco condicionante para las personas que no viven realmente en el país su estadía, ¿no? Porque el ánimo de residencia es lo que busca la norma para poder darle la responsabilidad de la representación.
En todo caso, se puede nombrar una persona boliviana y con eso se salva el paso de la representación legal, el requisito. Perdón, que se me va. Ya. Ahora, un poco viendo el tema de la legislación laboral, ¿cuál es la regulación? En Bolivia, al tener un empleado nacional o extranjero, la obligatoriedad de la afiliación a los aportes a las AFP o actualmente la gestora pública, y también la afiliación a corto plazo para las cajas de salud, viene en esta distribución, vienen las contribuciones en esta distribución, ¿ya? Van hacia el Seguro Social, hacia Fondo Nacional de Viviendas, el aporte del empleador del 2%, el empleado no aporta, a la caja de salud el 10% por parte del empleador, y a la administradora de fondos, en este caso el CEPREC, por parte del empleado 12.21, que aquí va vejez, riesgo común y la comisión de la gestora, y la contribución del empleador el 1.71, y al fondo solidario el 0.5 por parte del empleado, y del empleador el 3%. Hace un total de 12.71 de retención para el empleado y de aporte del empleador del 16.71. Siguiendo con la legislación laboral, podemos ver que existe un periodo de prueba de 90 días, y a partir del día 91 ya corren todos los beneficios sociales, laborales, y se involucran dentro del finiquito, el desahucio, la indemnización, aguinaldo, bueno, vacaciones, todo lo que corresponda, ¿no? ¿Cuándo aplica el desahucio? Cuando el retiro es sorpresivo, corresponde el desahucio. Entonces, existe el retiro voluntario y el retiro forzoso en Bolivia. Y esas son las dos únicas causales de despido o de retiro, ¿no? Todas se centran en el retiro forzoso en general cuando uno despide a un empleado, a menos que lo haya encontrado en flagrancia cometiendo algún acto indebido. Esa sería una causal para que sea un retiro directo. Entonces, son 3 sueldos en base al promedio del total ganado de los 3 últimos meses, lo que se considera. Y el preaviso no existe, es un mero formalismo. Podría uno anunciar al empleado 3 meses antes y decirle: en 3 meses te voy a despedir por cualquier motivo, pero lamentablemente el empleado puede o no aceptar e irse en ese mismo instante, e igualmente le corresponden los 3 meses de desahucio. Pago de la indemnización en caso de retiro o despido a partir de los 91 días de trabajo. Igualmente, esto es de acuerdo a un año calendario trabajado, y en caso de que sea menor, el pago es por duodécimas, ¿no? Igualmente es un sueldo en base al promedio del total ganado de los 3 últimos meses. Y eso en el caso de los asalariados, y en el caso de los jornaleros, igualmente de los últimos 30 días. Los tipos de residencia en Bolivia. Existe el turismo, que es el ingreso sin visa de turismo. La vigencia del turismo es de 90 días. Hay algunos países que efectivamente requieren el visado de residencia, y esto se lo hace de manera consular. Pero en Sudamérica en general se tiene, ya sea por Mercosur o por cualquier otro convenio, el ingreso libre, sin visa de turismo. Y como les decía, la vigencia del turismo es por 90 días. ¿Qué tipos de visa existen para poder residir en Bolivia?
Por ejemplo, una de las que se tramita con mayor agilidad y sin tantos requisitos es la visa de residencia para los nacionales de los estados partes del Mercosur, suscrita entre Bolivia y Chile. Esta otorga una residencia temporal de 2 años, denominada Mercosur, y posterior a eso, cumplidos los 2 años, se puede solicitar la residencia permanente del Mercosur. También existen otras visas, que es la visa de objeto determinado. Estas son visas de negocio, contrato de trabajo, servicio social no remunerado, por matrimonio, para solicitar visa de residencia temporal o definitiva. Es un prerequisito para los otros países que no tienen por ejemplo, algún convenio y que sí requieren visado de turismo de ingreso, tienen menos facilidad para la tramitación, se requiere la visa de objeto determinado de manera previa. Y también para hacer filmaciones con fines comerciales, esta visa de objeto determinado. Estas visas se pueden otorgar por 60 días, por 90 días, por 180 días y hacer prórrogas de acuerdo a lo que uno necesite. Generalmente van a solicitar el contrato de trabajo, o si va a hacer algún tipo de negocio, qué tipo de negocios, respaldar, ¿no?, la actividad que se vaya a desarrollar. Después existen otras visas también de residencia de 1 año, de 2 años, y que van escalando después de esta visa de objeto determinado, y al final ya se puede obtener la residencia permanente. En el caso de la contratación de extranjeros en Bolivia, por ejemplo, los expatriados en rotación pueden obtener una visa de objeto determinado por 30, por 90 o por 180 días, incluso por 60. Y esto los va a llevar también a obtener una visa de residencia por 1 año en el caso de que sea el contrato de trabajo. Todo va a depender del contrato de trabajo. Y la forma de involucrar a las partes es la sociedad. Si es, por ejemplo, para desarrollar algún tipo de actividad comercial de cualquier índole en Bolivia, para montar, por ejemplo, no sé, en el caso de un concierto, para montar un escenario y se requiera todo un equipo del exterior. Entonces, y esto va a tomar 48 horas. Entonces se obtiene una visa de objeto determinado para ese efecto, por el evento y el tiempo en que ellos van a tardar en meter las cosas, en sacar. Todo puede ser 1 semana. Entonces, en 1 semana ellos pueden transitar libremente, pero respaldados por la empresa que es su matriz en el extranjero, la empresa que los está contratando en Bolivia y la identificación del extranjero. Igualmente, para cualquier tipo de desarrollo de ingeniería, instalaciones en cualquier obra, cualquier profesional, lo mismo. Viene, hace la instalación y todo esto se respalda con la autorización de una visa específica de objeto determinado. Se sobreentiende que el pago de la remuneración hacia el extranjero, no estamos hablando de la empresa, hacia el extranjero, proviene de su casa matriz. ¿Por qué? Porque este extranjero no viene solo a sacar la visa, viene respaldado por una empresa del exterior. Y en el caso de que pague la empresa boliviana de forma directa, aplica aquí el impuesto a las utilidades de las empresas beneficiarios del exterior, que les sube el costo a un 12.5% de retención de impuestos, ¿no? Viendo un poco el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿cómo clasifica a los contribuyentes? Los clasifica en PRICO, principales contribuyentes, que aquí les decía de que de forma automática las sociedades anónimas caen en GRACO primero, no en PRICO. PRICO son los más grandes. Luego viene GRACO, grandes contribuyentes, aquí vienen las sociedades anónimas de manera automática, y después de una gestión que sea su facturación menor
al 1.200.000 bolivianos, recién puede clasificarse como resto de contribuyentes, que ese es el límite para estar dentro de esta clasificación. ¿Qué impuestos alcanzan a las empresas en Bolivia? El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo, grava sobre la venta habitual de bienes, muebles, alquiler de muebles e inmuebles, servicios en general, contratos de obra e importaciones definitivas. El 13% es sobre las ventas o prestaciones de servicios realizados como débito, y el 13% sobre las compras efectuadas como créditos relacionadas a la actividad de la empresa. Luego viene el IT, que es el impuesto a las transacciones. Estas son transacciones como compras y ventas. Se determina sobre los ingresos brutos generados en el mes, su pago es mensual. Tiene una alícuota del 3% sobre los ingresos brutos, como les decía, y su liquidación es mensual. A quienes afecta al comercio, a la industria, a las profesiones, oficios, negocios, alquiler de bienes, obras de servicio, cualquier actividad que sea desarrollada dentro del territorio nacional está gravada por el impuesto a las transacciones. Y el impuesto a las utilidades de las empresas, que grava sobre la utilidad obtenida en la gestión, tiene una alícuota del 25% sobre la utilidad resultante de los estados financieros, y este es liquidado y pagado, y se considera como pago a cuenta del IT en cada periodo mensual de la gestión en curso, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que existe. El impuesto a las utilidades beneficiarios del exterior. Aquí ingresan todos los pagos, remesas, acreditaciones del periodo del mes por rentas de fuente boliviana hacia beneficiarios del exterior. Si yo contrato un servicio, paga. Por ejemplo, el 50% del monto total pagado o remesado se retiene como pago único y definitivo. El 25% de la utilidad neta gravada presunta, es decir, el 12.5%. Esa es la regla general. Aplica sobre el 50%, el 25%, entonces en resumen es el 12.5%. Existen algunas excepciones de acuerdo a las actividades que se realicen de forma parcial, y aquí también no todos saben aplicar esto, pero da buenos resultados porque hace un descuento bastante bueno en las circunstancias que uno pueda hacer la solicitud. No se aplica de forma directa, hay que hacer una solicitud específica para esto. Por ejemplo, cuando son actividades realizadas parcialmente en el país, se considera el 20% de renta local y aplicará la presunción del 50% de este y la alícuota del 25% del impuesto a las utilidades. Entonces será el 2.5% lo que se deba pagar. Y algunas actividades específicas realizadas parcialmente en el país pagan el 1.5% como agencias internacionales de noticias, entre otros, pero eso ya es muy específico. Pero lo que sí se puede llegar a conseguir es que del 12.5% baje al 2.5%, que es bastante óptimo. ¿Qué convenios tenemos actualmente para evitar la doble tributación en Bolivia? Los que tenemos vigentes actualmente son con Argentina, suscrito en 1980, con la Alemania en 1991, con la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, en la decisión 578, con España desde el año 99, Francia desde el año 97, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde el 96, y con Suecia desde el 96. No tenemos otros convenios de doble tributación vigentes actualmente.
Bueno, eso es lo que le quería presentar en esta oportunidad. Bueno, son temas bastante generales sobre cómo hacer negocios en Bolivia, la forma de ingresar a Bolivia para formar una sociedad, ¿no? Aquí, bueno, están nuestras oficinas que tenemos en Argentina, Bolivia, La Paz y Santa Cruz, en Brasil, en Sao Paulo, en Canadá también tenemos oficina en Toronto, en Paraguay, en Asunción, en Perú estamos en Lima, en Uruguay en Montevideo, también estamos en Estados Unidos, en Miami, y eso. Cualquier consulta que tengan relacionada a algo más específico, con mucho gusto podemos aclararles. A ver, dice Javiera, gracias. ¿Esperan que este marco regulatorio se mantenga en el mediano y largo plazo? Sí, en general se ha mantenido durante bastante tiempo y esperamos que así sea. No hay alguna noticia de que se vaya a hacer algún cambio en el mediano plazo, por lo menos ni en el corto plazo. En el caso de las constructoras extranjeras que ganan contratos de obras públicas, ¿cómo les afecta el marco tributario? Igualmente, todas las sociedades están reguladas por la tributación general, salvo las actividades mineras que tienen y las petroleras que tienen sus especificaciones. En cuanto a las empresas constructoras extranjeras, si van a estar vinculadas directamente por el gobierno mediante licitaciones por el Estado, entonces no hay mayores inconvenientes. Que tomar en cuenta, estar con toda la documentación vigente y ver los documentos base de contratación al momento de postular, si es que existe la posibilidad o sea, si es requisito que sea una empresa constructora local o si se puede hacer una alianza mediante un contrato de riesgo compartido. Entonces se puede hacer asociaciones accidentales que se llaman, entonces donde puedan participar tanto la empresa extranjera como la local, y ahí se ven los porcentajes de distribución tanto en cuanto a responsabilidades y al manejo, ¿no? La empresa local es la que toma la responsabilidad tributaria. La empresa extranjera no en este caso, pero puede ser la que tenga el mayor aporte económico o el mayor aporte en cuanto a competencias y a conocimientos, ¿no? Y que aporte a sus profesionales, por decir algo. Eso se puede regular. Ramón, ¿cómo estás, Ramón? Eh, Sobre minería, específicamente sobre el tema de la exportación de maquinaria desde Chile, si existe alguna restricción. Eh, En cuanto a la importación en Bolivia, no existe, no existen restricciones, hay que ver el arancel que aplica, si la maquinaria, de ahí depende de si la maquinaria es nueva o es usada, hay algunos factores y dependiendo de qué tipo de maquinaria sea, pero en general no tiene mayores restricciones, no. ¿Hay algún sector priorizado para promover inversión? Eh, Priorizado en este momento, o sea, en este momento lo que los inversionistas están viendo como una oportunidad en el sector de minería, si te refieres, Ramón, es lo de las tierras, eh, se me fue las tierras raras, eso.
están haciendo estudios para ver si es factible la extracción y qué calidad se puede obtener, ¿no? En las exploraciones. Están viendo algunos empresarios. El tema del litio siempre ha sido algo importante en minería y sigue vigente. Sin embargo, lo de las tierras raras es algo que está ingresando de manera potente. En caso de las constructoras extranjeras, todo lo que es inversión en construcción, al menos en el sector de Santa Cruz, es bastante fuerte. Hay bastantes empresas constructoras con desarrollos inmobiliarios, tanto empresariales como de vivienda, muy importantes y que le está dando éxito a las empresas, ¿no? Entonces es algo bueno. Ahora todo lo que es tecnología también es algo muy potente. Sí, en el caso de las exportaciones de oro y plata, sí, tiene especialmente el tema del oro tiene sus resguardos, incluso para constituir las sociedades. eh, es un poco más moroso el tema de las obtenciones de los registros. Una vez que se constituye, porque todo parte desde la constitución de una sociedad comercial, ¿no? Entonces, una vez establecida la constitución comercial y ya se empiezan a solicitar los registros, ya las instituciones toman los resguardos y ya pueden demorar más en el caso de hacer una solicitud para registros, para comercialización específicamente de oro. Así también, por ejemplo, los bancos no hacen aperturas de cuenta hasta que la sociedad tenga una vigencia mayor a 1 año. Entonces, ¿qué es lo que nos ha tocado hacer como estudio? Porque nosotros vemos el tema desde la constitución de las sociedades hasta llevarlos a que puedan desarrollar las actividades efectivamente, es abrir la sociedad y luego hacer una complementación a su objeto social para que puedan desde el inicio contar con una cuenta corriente, por decir algo, porque es un modo de facilitación de pagos y de todo, ¿no? Entonces, qué sé yo, hay que ir viendo caso a caso en realidad cuál es la necesidad, cuál es el interés y para poder ir desarrollando o sea, para poder ir obteniendo o sea, que efectivamente pueda desarrollar actividades la sociedad que quede lista para poder desarrollarla. No sé si tienen alguna otra consulta. Si tienen alguna consulta específica, le voy a dejar mi correo. Ahí lo pueden mirar. Ahí. Y me pueden consultar lo que gusten. No tengo ningún problema en contestarles. Y cualquier cosa que requieran, pues estamos para colaborarles. ¿Cuál es el sistema con el que MONT como grupo trabaja en general en todos los países? Nosotros, como les decía, vemos desde cuando las empresas, los empresarios están interesados en instalarse en Bolivia. Entonces, vemos todo el manejo tributario que es más conveniente para su compañía. Vemos también cuál es la distribución de socios, societaria, que también puede ser más conveniente para la figura que van a tener. Y para obtener la mayor ventaja, ¿no? Tanto tributaria como comercial, de desarrollo de actividades que vayan a tener. Y luego, en el caso de la mayoría de las sociedades a las que nosotros representamos en este caso, no se instalan físicamente en Bolivia. Nosotros les proveemos del domicilio legal, de representación legal, le llevamos la contabilidad y también manejamos la administración tributaria. Entonces, de esa manera les quitamos un peso de encima
que puede ayudarles para desarrollar las actividades realmente que necesitan, ¿no? Entonces eso lo hacemos como un paquete y adicionalmente de acuerdo a todas las actividades que tengan y a las necesidades que vayan surgiendo se van tomando otros servicios de back office, payroll y qué sé yo, en el caso de que se requiera alguna importación específica sin haberse instalado en Bolivia, igualmente lo podemos hacer mediante alguna sociedad que tengamos habilitada para ello. La idea es poder colaborar de la mejor manera y la más eficiente a los clientes que podemos tener. Entonces, como les digo, estoy abierta a que me hagan cualquier consulta sin ningún inconveniente. ¿Ya? De todas maneras, como les decía, se les va a hacer llegar por correo la presentación por si surge alguna duda o para que la tengan como referencia. Y cualquier consulta pueden escribirla ya sea a este correo que figura aquí en la despedida, mondgroup@mondgroup.com o a mi personal. Igualmente les voy a dar respuesta. No sé si hay otra consulta, me parece que no. Entonces, cualquier cosa me escriben, estamos en contacto. Que tengan un excelente día todos. Y yo voy cortando la presentación. Muchas gracias por su participación y atención.